Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cerón Ayala, soy alumno de la Universidad Aztlán de la licenciatura en Derecho Virtual. El día de hoy vamos a presentar un tema, varios temas relacionados con el estudio del libro de Derecho Civil de la maestra Adriana de los Santos Morales, en la materia de Derecho Civil que nos imparte amablemente el maestro Gerardo Rangel Juárez. Bien, nuestro temario del día de hoy está compuesto por los siguientes puntos: noción de la obligación, teoría general del contrato, formación del contrato y nulidad del contrato. Con relación al tema sobre la noción de la obligación, tenemos que en el ámbito jurídico, una obligación equivale al derecho personal o derecho de crédito que recae directamente sobre la persona y no sobre las cosas, tal y como sucede con los derechos reales. Que de acuerdo con la definición de Gutiérrez y González, la obligación es una relación jurídica entre dos personas en la que una de ellas, llamada acreedor, tiene el derecho de exigir a la otra, llamada deudor, el cumplimiento de una prestación que puede ser de carácter patrimonial o moral. Sobre los elementos esenciales de la obligación, bien, tenemos que se desprenden tres elementos básicos entre los que encontramos los sujetos, llamado acreedor al titular del derecho y deudor al sujeto obligado. El vínculo jurídico, la relación legal que une a las partes, permite exigir coactivamente el cumplimiento, y una prestación, que es una conducta debida, puede consistir en dar, hacer o no hacer. Las obligaciones se dividen en obligaciones de derecho público, que surgen entre el Estado, propiamente el Estado, y los particulares, como ejemplo las obligaciones fiscales, el SAT, y obligaciones de derecho privado, donde vemos la interacción y el cumplimiento entre particulares. Son el objeto principal del derecho civil. El estudio se centra en estas últimas, sobre el derecho privado, pues es aquí donde se ubica al derecho civil. De acuerdo con la lectura, las obligaciones de derecho privado eh, derivan principalmente de dos tipos: obligaciones civiles y obligaciones mercantiles. Las civiles son aquellas que nacen de las relaciones jurídicas entre personas y se rigen por el Código Civil. Surgen de contratos civiles, de declaraciones unilaterales, y las obligaciones mercantiles derivan justamente de relaciones entre personas que realizan actos de comercio y se rigen por las leyes mercantiles como el Código de Comercio. En cuanto a la clasificación de las obligaciones civiles según su objeto, las obligaciones civiles se clasifican conforme al Código Civil Federal en obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Las obligaciones de dar implican la entrega de una cosa o la transmisión de un derecho y tienen una función traslativa, es decir, incluyen dos deberes: conservar la cosa con diligencia y entregarla conforme a lo pactado. Las obligaciones de hacer es en cuanto al deudor, se obliga a realizar una conducta positiva, como por ejemplo construir una obra, prestar un servicio profesional. El incumplimiento generalmente se traduce en daños y perjuicios, y que no siempre es posible forzar la ejecución personal. De las obligaciones de no hacer,
consisten en abstenerse de realizar una conducta. Un ejemplo, una cláusula de no competencia. El incumplimiento da lugar a indemnización por daños y perjuicios. Además de la clasificación general, las obligaciones pueden adoptar diversas modalidades según sus características. Entre ellas encontramos condicionales, a plazo, conjuntivas y alternativas, mancomunadas. Las obligaciones condicionales, una obligación es condicional cuando su nacimiento o su extinción dependen de un acontecimiento futuro e incierto, como por ejemplo la donación de un automóvil si se aprueba un examen, en el caso de una familia, ¿no?, que va a donarle el automóvil, pero siempre y cuando se apruebe el examen profesional. Mientras la condición no se cumple, la obligación permanece en suspenso. De las obligaciones a plazo tenemos que son aquellas cuyo cumplimiento se ha fijado para un día cierto, aunque no se sepa cuándo con exactitud el momento. El plazo no suspende la existencia de la obligación, solo difiere su exigibilidad. Un ejemplo de ello, el pago de una deuda que debe realizarse en cierta fecha. Existen obligaciones conjuntivas y alternativas, de las cuales tenemos que el deudor se ha obligado a varias prestaciones al mismo tiempo, debiendo cumplirlas todas. Entregar un inmueble y pagar una cantidad adicional sería un buen ejemplo de esto. Y las obligaciones alternativas se presentan cuando el deudor se obliga a una de dos o más prestaciones, quedando liberado al cumplir cualquiera de ellas. Por ejemplo, pagar una suma de dinero o entregar un vehículo. Las obligaciones mancomunadas existen cuando en una misma obligación hay pluralidad de deudores o pluralidad de acreedores. En este tipo de obligaciones, cada deudor o acreedor responde únicamente por su parte, salvo que la ley o el contrato establezcan solidaridad. La transmisión de las obligaciones pueden darse por distintos medios jurídicos sin que extingan, sino cambiando alguno de sus sujetos. Cesión de derechos, subrogación, cesión de deudas, gestión de negocios. La cesión de derechos es un acto jurídico que pertenece al género de los contratos, mediante el cual una persona llamada cedente, que es el acreedor original, transmite a un tercero, denominado cesionario, los derechos de crédito que tiene frente a su deudor. En esta figura, el cedente deja de ser el acreedor y el cesionario ocupa su lugar en la relación jurídica. El deudor permanece siendo el mismo sin que se modifique la obligación en su contenido esencial. Es importante señalar que la cesión de derechos no extingue la obligación, únicamente sustituye al acreedor. Carácter mimético de la cesión de derechos. Se dice que la cesión de derechos tiene un carácter mimético porque adopta la forma del contrato que le sirve de causa. Esto significa que la cesión no es un contrato autónomo en cuanto a su estructura, sino que se reviste de la modalidad del negocio jurídico que la origina. Así, la cesión de derechos puede presentarse como compra-venta, permuta o donación. No es un contrato autónomo en su estructura, repito. Asunción o cesión de deudas es un acto jurídico que pertenece al género de los contratos.
mediante el cual un deudor denominado cedente transmite las obligaciones que tiene frente a su acreedor a un tercero, llamado transmisionario, con el consentimiento expreso del acreedor. A diferencia de la cesión de derechos y la subrogación, en esta figura se sustituye al deudor, es decir, se modifica el sujeto pasivo de la relación obligatoria. Gestión de negocios. La gestión de negocios se presenta cuando una persona llamada gestor, sin mandato y sin estar legalmente obligada, se encarga voluntariamente de un asunto ajeno, debiendo actuar conforme a los intereses del dueño del negocio. Esta figura genera una relación jurídica por disposición de la ley, aun cuando no exista un contrato previo. Las obligaciones del gestor son actuar con diligencia de un buen administrador, continuar la gestión hasta que el dueño del negocio pueda hacerse cargo, salvo causa justificada, rendir cuentas a su actuación, responder por los daños y perjuicios que cause por negligencia o mala fe. Y las obligaciones del dueño del negocio son reembolsar los gastos necesarios y útiles realizados por el gestor, indemnizar los daños que haya sufrido el gestor sin culpa, cumplir las obligaciones contraídas por el gestor en su nombre. La extinción de las obligaciones pueden extinguirse, valga la redundancia, por diversas causas previstas en el Código Civil Federal, las cuales eliminan el vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor. Entre las obligaciones pueden estar la compensación, confusión, remisión, novación, inexistencia y nulidad. En cuanto a la compensación tiene lugar cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, actuando por su propio derecho. La confusión, por su parte, ocurre cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La remisión es la renuncia voluntaria que hace el acreedor a su derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, ya sea total o parcialmente. En cuanto a la novación, existe cuando las partes alteran sustancialmente una obligación, sustituyendo la obligación antigua por una nueva. Compensación y confusión. Compensación, deudas recíprocas se extinguen hasta el monto menor. Confusión, acreedor y deudor se reúnen en una sola persona. Teoría general del contrato. En el lenguaje jurídico, términos como contrato, convenio, acuerdo, pacto o tratado suelen utilizarse como sinónimos en el lenguaje común. Sin embargo, técnicamente no son idénticos, pues responden a finalidades jurídicas distintas.
El contrato, por su parte, se define como el acuerdo de voluntades destinado a crear o transmitir derechos y obligaciones. El convenio es el género, ya que comprende todo acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, ya sean reales o personales. De esta manera, todo contrato es un convenio, pero no todo convenio es un contrato. Autonomía de voluntad y libertad contractual. Un principio fundamental de la teoría general del contrato es el de la autonomía de la voluntad, conforme al cual las personas son libres de regular sus intereses mediante acuerdos jurídicos. Esta autonomía se manifiesta en una doble libertad: libertad de contratar o no contratar y libertad de establecer el contenido del contrato, conocida como libertad contractual. El artículo 1832 del Código Civil Federal reconoce expresamente este principio al establecer que las partes se obligan en los términos que quisieron obligarse sin necesidad de formalidades especiales, salvo en los casos previstos por la ley. Formación del contrato. Para que un contrato civil exista y sea válido, debe reunir determinados elementos previstos principalmente en el Código Civil, complementados por la costumbre y por los acuerdos específicos de las partes. Estos elementos permiten que el contrato produzca efectos jurídicos y sea exigible, entre los que encontramos consentimiento, objeto, capacidad, licitud y forma. La nulidad del contrato surge cuando, en su celebración, falta alguno de los requisitos de validez exigidos por la ley. Como consecuencia, el contrato pierde eficacia jurídica total o parcialmente, conforme a la gravedad del vicio que lo afecte. El estudio de la nulidad ha dado lugar a diversas teorías, de las cuales se desprende la clasificación fundamental en nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta protege el orden público y la nulidad relativa protege intereses particulares. Siguiendo el orden de nuestra presentación, tenemos un temario siguiente, en donde encontramos la familia, el parentesco, los alimentos, matrimonio y concubinato, requisitos para contraer matrimonio, impedimentos para contraer matrimonio, invalidez del matrimonio, nulidad e ilicitud del matrimonio, divorcio, filiación, hijos de matrimonio, hijos nacidos fuera del matrimonio, adopción, patria potestad, tutela y patrimonio de la familia. Es indispensable señalar que la familia es el grupo social primario más antiguo, tan antiguo como la humanidad misma, constituido por relaciones de conyugalidad, filiación, parentesco. Es un núcleo que surge de la naturaleza a partir de la procreación, pero cuya organización y permanencia dependen de la cultura y la estructura jurídica. Autores entre los que destacan clásicos y contemporáneos han definido la familia de la siguiente manera. Por ejemplo, Rousseau dice que la familia es la sociedad más antigua y surge espontáneamente por razones naturales, aunque su continuidad depende de la voluntad de sus miembros de permanecer unidos. Por su parte, Recassin-Siches, la familia nace de necesidades naturales como la crianza y el sostenimiento de los hijos, pero también es una institución cultural que regula la conducta y las relaciones de sus miembros, especialmente en lo relacionado con la transmisión generacional. En términos generales, la familia es un núcleo de personas que mantiene vínculos de parentesco, ya sea biológico o legal, y constituye un marco social y jurídico para el desarrollo integral de sus miembros.
Existe una clasificación de la familia atendiendo a su origen y fundamento y se puede clasificar de la siguiente manera. Como familia legítima cuando surge de la unión de sexos dentro del matrimonio y de la procreación. Vincula a los cónyuges y a sus descendientes por derechos y obligaciones legales. Familia natural que deriva de la unión de sexos fuera del matrimonio y de la procreación, reconocida en el derecho civil para efectos de filiación y protección de los hijos. Y la familia adoptiva, que se constituye mediante un acto jurídico de adopción, creando vínculos legales de parentesco con los derechos y deberes equivalentes a los de una familia biológica. En este sentido amplio, la familia abarca a todos los parientes que descienden de un progenitor común, ya sea por matrimonio, filiación o adopción. Los vínculos familiares y derecho. Las relaciones familiares se estructuran en torno a tres tipos de vínculos fundamentales, entre los que se encuentra el vínculo conyugal, que se da entre cónyuges o parejas en unión reconocida, vínculo paterno-filial, entre padres e hijos basado en la filiación biológica o adoptiva, y el vínculo de parentesco colateral, entre hermanos, tíos, primos u otros familiares, ya sea consanguíneo o legal. Estos vínculos no solo son sociales y afectivos, que tienen un fundamento jurídico que establece deberes y derechos, otorga facultades y obligaciones específicas a cada miembro y consolida la protección legal de todos los integrantes de un grupo familiar. La familia con el tiempo ha sido reconocida como una institución jurídica, debido a la necesidad de regular las relaciones entre sus miembros, proteger los derechos de los hijos y otros dependientes y establecer un marco legal para las relaciones conyugales, patrimoniales y de filiación. El derecho civil regula la familia mediante la rama del derecho de familia, que abarca derechos y obligaciones entre cónyuges y parientes, poderes, deberes y facultades que surgen de la relación familiar, y mecanismos de protección y tutela de los miembros más vulnerables. Esta regulación no solo se limita únicamente al matrimonio o concubinato, sino que incluye otras formas de establecer vínculos familiares como la adopción, la filiación y las familias ampliadas o convencionales. La función social de la familia es esencial en la sociedad y el Estado, ya que es la base de la sociedad asegurando la transmisión de valores, cultura y normas. Contribuye al desarrollo integral del ser humano, ofreciendo apoyo emocional, educación y seguridad. Sirve como mecanismo de cohesión social, permitiendo la formación de ciudadanos responsables y con principios éticos. No obstante, la práctica demuestra que existen dificultades y crisis como conflictos generacionales, violencia, adicciones y problemas de convivencia, lo que hace necesario un estudio individualizado de cada caso y la intervención de mecanismos legales y sociales de protección. El parentesco es la relación jurídica que une a las personas, ya sea por origen biológico o por creación de la ley. Esta relación establece vínculos de deberes y derechos entre los miembros de un grupo familiar. Se distinguen dos modalidades principales: parentesco natural o consanguíneo, que deriva del origen biológico, es decir, la descendencia de un progenitor común, o bien por el parentesco legal o civil, que nace por actos jurídicos como la adopción o es establecido por la ley, como en los casos de afinidad. En derecho civil, los alimentos no se limitan únicamente a la nutrición, sino que comprenden todo lo necesario para la subsistencia física, social, moral y jurídica de la persona. Esta obligación refleja la solidaridad familiar y la responsabilidad de los miembros del grupo familiar de proveer lo indispensable para una vida digna. Entre los alimentos encontramos que el Código Civil Federal, en su artículo 308, dispone comida, vestido, habitación,
asistencia en caso de enfermedad, y para los menores también incluye gastos necesarios para la educación, provisión de un oficio, arte o profesión adecuada según el sexo y circunstancias personales. Del matrimonio. El matrimonio civil es una unión legal entre un hombre y una mujer, generando derechos y obligaciones mutuos entre los cónyuges. Los objetivos principales que tiene es vivir en común, prestar ayuda en todas las circunstancias de la vida, y las perspectivas son religiosa, civil, religiosa a través del sacramento según la iglesia a la que pertenezcan. Y en lo civil es un acto bilateral y solemne que crea una comunidad destinada al cumplimiento de fines derivados de la naturaleza humana y la voluntad de los contrayentes. En cuanto al concubinato, el concubinato es la unión de hecho entre un hombre y una mujer sin formalización legal que busca cumplir funciones similares a las del matrimonio. La filiación establece mediante diversas formas previstas en el Código Civil que por naturaleza se reconozca mediante la relación biológica entre los progenitores y el hijo. Puede ser legítima dentro del matrimonio o natural fuera del mismo. En caso de disputa, la filiación se puede acreditar mediante pruebas biológicas como la prueba de ADN o mediante presunciones legales. O bien, por adopción, se establece mediante un acto jurídico formal en el que el adoptante adquiere derechos y obligaciones similares a los de un padre biológico. La adopción crea vínculos jurídicos plenos, otorgando al adoptado todos los derechos sucesorios y obligaciones alimenticias correspondientes. La adopción es un acto jurídico solemne que tiene ciertos requisitos como la edad del adoptante, aptitud, medios suficientes y beneficio para el adoptado. Los efectos jurídicos conllevan a la patria potestad, derechos y obligaciones recíprocos y protección integral. La patria potestad son derechos y deberes sobre persona y bienes del hijo no emancipado, ejercicio conjunto no renunciable, extinción en la mayoría de edad, emancipación o muerte del progenitor, y la suspensión deriva de la incapacidad, ausencia o sentencia judicial. La tutela es un concepto legal muy importante en varios sistemas jurídicos, incluyendo el nuestro. Se refiere a una figura del derecho civil en la que una persona, el tutor, asume la responsabilidad legal de otra, el tutelado, que no puede ejercer sus propios derechos de manera plena. Por lo general, esta incapacidad es debido a la minoría de edad o en algunos casos por razones de salud mental o discapacidad. En el caso del patrimonio de familia, esta es quizá una de las figuras más relevantes en el derecho civil mexicano, ya que se encuentra destinada a la protección y el bienestar de la familia, especialmente en situaciones de vulnerabilidad económica. Esta institución está regulada por el Código Civil Federal y su objetivo principal es garantizar la estabilidad patrimonial de una familia, evitando que los bienes que componen este patrimonio sean embargados o utilizados de manera indiscriminada. Agradezco de manera sincera al maestro Rangel por su compromiso, profesionalismo y vocación docente demostrados a lo largo de nuestra formación en esta materia de Derecho Civil de la Universidad de Aztlán, en especial a la universidad por permitirme continuar mis estudios de Derecho. Es toda la presentación, nos vemos pronto. Muchas gracias.